Tengo esta nueva relación que te demostré recién cómo se llegaba, y esta relación vale para cualquier presión parcial en función de la presión total de la mezcla. Entonces, a ver, tengo este problema que se puede hacer de más de una manera. Tengo el problema 618 que se puede hacer de más de una manera. Te pide calcular las fracciones molares y las presiones parciales de cada componente. Los datos que tengo son esos. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos en este caso? Si tengo las masas y las fórmulas con las masas molares, fíjense que podríamos averiguar las cantidades. Fíjate que con rojo están, digamos, las características generales del problema, y con verde están cosas que vamos a relacionar ahora con la serie 5. Yo tengo metano, que me dan la fórmula, y tengo una masa. Tengo etano, que me dan la fórmula, y tengo una masa. Y tengo agua gaseosa, o sea, se está comportando como gas en este problema, y tengo que saber la fórmula del agua. Entonces, pregunto, esas masas con las fórmulas, ¿no podría averiguarla, transformarla en cantidades? Cuando hablo de cantidades, hablo de moles totales. Entonces, recordemos que la relación entre masa y masa molar es la cantidad. Entonces, cada uno lo presento en forma de tabla para que sea más simple para todos. De cada uno de los componentes de esta mezcla, sí tengo la masa molar, con lo cual con esta expresión podría calcular la cantidad. Por favor, te propongo que revises las cuentas. Entonces tengo la cantidad. Con esta cantidad parcial de cada uno de los componentes podríamos averiguar la cantidad total. Es decir, la cantidad total, es decir, del número de moles totales, sería la suma de los moles de cada uno de los componentes de la mezcla. Teniendo esto, puedo decir lo siguiente, que la fracción molar la puedo obtener como la relación entre el número de moles y parciales de uno de los componentes y el número de moles totales. Entonces, para el caso del metano, la fracción molar sería el número de moles de metano, o sea, la cantidad de metano sobre el número de moles totales. Para el etano, sería la cantidad de etano dividido la cantidad total. Y por supuesto, para el agua sería la cantidad de agua dividido la cantidad total. Acuérdate que cuando hablo de cantidad, hablo de número de moles. Hago las cuentas con los valores que teníamos recién en la tabla, hago la cuenta y hago la cuenta. Tendría que verificar, si las cuentas me dieron bien, que este valor, que la suma de las fracciones molares, me da cercana a 1. Ahora bien, acá tengo que me piden la presión parcial del metano. Ahora, la presión parcial va a ser la fracción molar por la presión total. La presión total de la mezcla me la daban, con lo cual con la fracción molar de cada uno de los gases, que la puedo calcular como relación entre los moles de cada gas y los moles totales, o sea que lo que ya calculamos antes, puedo calcular la presión parcial. Y si esto estuvo bien hecho, la suma me debería dar la presión total. Ahora te pregunto, y esto está fuera de todo libreto, supongamos que yo te pido averiguame la temperatura de la mezcla. ¿Cómo harías para averiguar la temperatura de la mezcla? Nosotros recién pudimos calcular los moles totales. Los moles totales fueron un dato. Entonces, el volumen era dato. O sea, esto era dato. Esto está fuera del libreto, ¿sí? O sea, está fuera del problema. Pero yo te pregunto, si quiero saber la temperatura de la mezcla, el número total de moles lo calculamos. O sea, lo calculamos recién. Lo obtuvimos mediante cálculo. El volumen era dato, la temperatura es lo que no sabemos. La presión total la tenemos. Entonces, podríamos decir, exactamente, podríamos despejar. Podríamos decir que la presión total por el volumen de la mezcla sería igual a número de moles totales, cantidad total, por R, por T del sistema. Entonces, la temperatura del sistema también se podría obtener como
la presión total por el volumen sobre el número de moles totales por R y por T. Entonces, queda claro que por T no tenemos que multiplicar, sino que T queda despejado de aquí. Entonces podríamos averiguar la temperatura de la mezcla, ¿sí? Recién me equivoqué por atolondrado, ¿sí? T no tiene que estar acá. Entonces, finalmente, teniendo la temperatura y los moles de cada gas, también podría haber averiguado con la ecuación de los gases aplicada a cada uno de los gases la presión parcial. Y me debería dar lo mismo que por esto, ¿sí? Acá fíjense también que por atolondrado tipeé muy rápido y en lugar de quedarme atmósferas me quedó amp, que vayan a saber qué significa, ¿sí? Para resolver el problema 626 tenemos en cuenta que tenemos la densidad de una mezcla. Me dicen que esa mezcla está compuesta por 2 mol de dióxido de carbono y una cierta masa de monóxido de carbono que tiene este número de átomos de oxígeno. Y te preguntan el volumen del recipiente. Lo primero que a mí se me ocurre de hacer es aplicar lo que aprendimos en la unidad 5. Un mol de monóxido de carbono está formado por 1 mol de átomos de carbono y 1 mol de átomos de oxígeno. Por lo cual, por cada mol de átomos de oxígeno, o sea el número de Avogadro de átomos de oxígeno, tengo 1 mol de monóxido de carbono. Si yo tengo 3,01 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, me daría que tengo 0,500 mol de monóxido de carbono, o sea, 14 gramos. Y por otro lado, 2 mol de dióxido de carbono tiene una masa de 88 gramos. Por lo cual voy a dejar que estas cuentas las termines vos. Entonces, finalmente, la masa total de la mezcla me va a dar 102 gramos. Te propongo que revises todas estas cuentas y todo esto que hice, que es de la serie 5. Entonces, sabemos que densidad es la relación entre masa y volumen. O sea que la densidad de una mezcla sería la masa de la mezcla sobre el volumen. Entonces, el volumen de esa mezcla que ocupa la mezcla va a ser la masa total dividido la densidad. La densidad me la dan en gramos sobre decímetros cúbicos. La masa la acabamos de averiguar, la tenemos en gramos, hacemos la cuenta y queda en vos verificar que realmente este volumen sea 26,7 decímetros cúbicos. Ya tenemos la parte A. Ahora, teniendo el volumen del recipiente, me piden la presión parcial del monóxido de carbono. Los moles de monóxido de carbono los tenemos, la temperatura la tenemos. Ahora tenemos que tener la precaución de pasar esa temperatura a grados Kelvin, o sea, a la escala de temperaturas absolutas. Entonces planteo esta ecuación, que es la que venimos viendo desde que empezamos gases. En base a esto podemos monóxido de carbono. Como no sería bueno, no te voy a privar del placer de averiguarlo y terminarlo vos.